La historia, como empieza, para que llegara aquí a nosotros, ahora a ti y a vosotros, es que literalmente un ingeniero aeroespacial, que era buscador de oro, se llama Jim, voy a hacer un espacio para que aquí notar. Vale. Pues literalmente en el año 96, aunque era ingeniero aeroespacial, pues literalmente estaban buscando oro en el Amazonas, ¿vale? Entonces iba con 2 ayudantes que le llevaban el material, etcétera, y los dos ayudantes un día se levantaron y estaban totalmente enfermos de malaria. Y él no tenía absolutamente nada para curarlos allí, se iban a morir, y entonces literalmente él tenía una patente muy antigua que se utiliza para potabilizar el agua. De hecho, es que el nombre no lo puedo decir, pero se utiliza en el agua del canal Isabel II de Madrid, se utiliza ese método para potabilizar el agua. Hoy justo me han pasado un link de un nombre de un tipo de agua o de un tipo de método de potabilizar el agua que es muy famoso al parecer y que el medio por el cual se hace el marketing es inusual, precisamente por algún tema también disruptor. Claro. A lo mejor estamos hablando de lo mismo. No me acuerdo del nombre, pero tampoco lo iba a mencionar por lo que me decís. Son las iniciales de... No, pero esto estamos con el principio, con el de potabilizar el agua, lo que se utilizaba para potabilizar el agua, ¿vale? Entonces literalmente es la fórmula química, ¿ok? Son las iniciales seguido de y un 2. Vale. Así todo el mundo lo va a entender, pero la inteligencia artificial aún no es tan inteligente. No capta la ironía ni esas cosas. Entonces, eso es lo que se utiliza para potabilizar el agua, y ya hay una patente muy antigua de principios de 1900, pero solo como con ese fin, ¿vale? Se utiliza es el método de potabilizar del agua aquí en Madrid, de Canal Isabel II, y por eso se dice que el agua de la traída aquí es mucho mejor que de otras zonas, porque no va con el cloro habitual, etcétera. Vale. Pero bueno, tampoco es sana porque le meten otras cosas. Pero bueno, ese método es... Y entonces ellos tenían eso para potabilizar el agua. Es decir, con eso simplemente cogían en una charca o lo que sea, recogían agua, eso estaba lleno de patógenos, virus, bacterias, etcétera, y le echaban unas gotas, o sea, literalmente una gota en una cantidad de agua así, de cada químico, eso reaccionaba y producía estos siglas que dije antes, ¿vale? Vale. Y entonces eso se utilizaba para potabilizar el agua. Bueno, como Jim, bueno, no voy a volver a mencionar completo por si acaso, Jim, pues no tenía otra cosa, literalmente lo que hizo fue, le dio a saco eso que tenía para potabilizar el agua, pues le digo, venga, pues bebe esto. Pero sin mezclarlo con agua. Sí, sin mezclarlo con agua o mezclándolo, pero mucho más alta dosis. Vale. Un momento, si eres como yo que está continuamente expuesto a la luz azul de las pantallas del móvil, del ordenador o peor aún como este foco, tienes que saber que yo ya hace bastante tiempo que cuido mi salud protegiendo los ritmos circadianos con estos diseños tan brutales de Ruanova Health. Cuentan con la máxima calidad de lente, que esto es lo más importante, amarillo para la luz azul del día o el rojo que bloquea al máximo todo ese espectro de luz azul para por la noche. Con el código Hoguera tienes un 10% de descuento en la página web Ruanova Health. Y curiosamente, de allí unas horas, estaban recuperados los dos. Entonces el tío se quedó absolutamente loco. Es como, a ver, la malaria, en plan, por la ciencia oficial o la teleciencia como lo llamo, porque además tele, sabes que viene de la palabra lejos. No lo sabía. Bueno, pues la familia tele viene de lejos, por eso televisión, visión de lejos. Vale. Entonces yo le llamo teleciencia porque además le hace honor a lo que muestran ahí. Entonces literalmente, pues en la teleciencia y demás, en la ciencia incluso oficial como religión, dicen que no hay cura a la malaria, y de hecho hay el Malatrón, que es un medicamento que te la atenúa, pero viene de allá X meses, al final vale $50 más o menos cada fármaco, etcétera. Entonces él se quedó volado y se puso a investigar. Hizo investigaciones, se fue a Estados Unidos, que él era de allí, y nada, muy pronto empezaron a vetarle todo. Tuvieron que hacer como en la iglesia, tú por ejemplo, si dices que hay una especie de ley que tú si dices que yo bebo tal cosa, aunque esté prohibida, pero es un acto religioso porque en mi religión que me inventé es como mi consagración. Vale. Entonces se acogieron a esa ley, entonces iban a iglesias normales con curas despiertos que les ayudaban porque realmente ayudaban a la gente, y decían, no, nosotros aquí esto, aunque nos lo prohibáis, podemos tomarlo porque literalmente es nuestra religión, ¿no? Es como un sacramento. Que por eso hay gente que le intenta atacar los medios y demás con que no, era una secta, no.
Eso lo hacían por tema legal para poder seguir en plan, avanzando en la investigación y curando a gente y demás. Y eso se quedó así, pero después en el año 2009 llegó a un físico alemán, que tampoco te voy a decir el nombre, pero es Andreas, y después la inicial de... ¿Ok? Y... Sí. De acuerdo. El apellido también prefiero no decírtelo porque aquí está bastante baneado, pero la gente lo podrá encontrar. Después diremos justo este compuesto, las siglas también, y con eso lo podrán encontrar. Incluso también en nuestra web hay una pequeñísima historia. Vale. Y literalmente, ¿qué pasa? Que él tenía artrosis y él tocaba antes el piano, pero ya tenía los dedos totalmente atrofiados, no podía casi mover las manos, etc. Y era bastante joven. O sea, joven como nosotros, un poco más viejo, pero como nosotros. Y literalmente no podía tocar el piano, etc. Y un amigo se lo comentó, oye, mira, que hay esto, tal. Y de hecho, como lo llamaban al principio, tampoco puedo decir el nombre, pero tenía la palabra milagroso, ¿vale? Era como Madrid, la inicial, Madrid, esperen, perdón, eres... exacto. De lo que llamaba, de lo que el compuesto químico que dije al principio, la forma que él usaba, Jim... El nombre común. El nombre que le dieron haciéndolo tratamiento, es decir, con alta dosis hacía ese tratamiento, ¿vale? Es un poco complejo, pero bueno, sin... Madre okay. Es el nombre que le llamaban. Y eso venía de... No voy a decir justo las primeras palabras, pero venía al final la última palabra venía de milagroso, ¿vale? Una de esas M's viene de milagroso. Entonces, cuando se lo comentaron a este Andreas... Hablamos de 2009. Sí, 2009 esto. Cuando se lo comentaron a Andreas, pues dijo, bueno, joder, yo soy un tío de ciencia. Él era biofísico, sí, es biofísico, sí. Tiene varios títulos y dijo, joder, yo soy un tío de ciencia. ¿Cómo va a curar esto que le llaman una M de milagroso? Y dijo, en plan, bueno, pero él consiguió ser escéptico, y entonces no se lo creyó, pero dije, lo voy a probar, porque lo que hizo fue, primero, lo que hice yo en su día cuando me llegó esta información, es, voy a ver la toxicidad. Entonces vas a bases de datos, PubMed y demás, y ves el compuesto que dijimos al principio, qué toxicidad tiene. Lo de... Vale. Pues literalmente la toxicidad es muy, muy baja. Es decir, en las dosis que se da tal... O sea, es tan baja, o sea, tendrías que superar 100 veces esa dosis para que realmente fuera perjudicial para el ser humano. Y además, en toda su historia no hay ninguna muerte atribuida a eso, a pesar de tener más de 100 años con nosotros. Y había 4 casos documentados de que se habían bebido un vaso entero confundiéndolo con agua, etcétera, etcétera, entre millones de personas y aún así no fallecieron. Y era seguro. Entonces, esto simplemente la dosis que se da es como 1 mililitro, 2, es decir, no tiene nada que ver con un vaso entero y ni siquiera si se murieron, ¿vale? Entonces, literalmente, al ver que no era peligroso, dijo, bueno, pues a los malos no me hace nada, pero aún así como que no te fías, es muy escéptico, es como, joder, si no me lo ha hablado nunca, ¿cómo va a ser verdad? Y demás. Entonces, lo que hizo fue, su perra tenía una perra que era mayor, y estaba cojeando, un pastor alemán y demás. Entonces, lo que hizo fue, una noche se le ocurrió darle unas gotas mezcladas con agua de ese compuesto, y a la mañana siguiente, la perra estaba corriendo, como en plan, toda llena de energía. Dice, ¿pero qué le pasa? Esta cojeaba, esta pachucha, no sé qué, y no se lo creía. Entonces, a partir de ahí fue cuando él lo probó en sí y dijo que en 2 meses, dijo, la más contenta mi mujer, que le podía volver a tocar el piano. Y fue ahí cuando dije, vale, pero yo soy hombre de ciencia, esto sé que funciona, pero yo quiero saber por qué funciona. Le volví a tocar el piano y otras cosas, claro. Las otras cosas, veremos. Las otras cosas supongo que ya se las podría tocar, Al. Y entonces fue a raíz de ahí que se puso a investigar. Y investigando, hizo 3 patentes, fue perseguido en España, acusado de ir contra la seguridad de la salud y la salud pública, se tuvo que ir a Suiza, y tiene 3 patentes sobre esta nueva sustancia que ahora se denomina, que es la evolución de la anterior, y es como los pequeños efectos secundarios que tenían, porque antes se mezclaban los reactivos se mezclaban en el agua, y entonces la sustancia que se creaba era la que tenía el principio activo de beneficio, pero también te bebían los reactivos que bueno, te creaban náuseas y demás, no era grave, si te querías curar de algo grave, pues no te importaba. Pero sí que tenía ciertos efectos secundarios pequeños, ¿vale? Náuseas, vómitos en el peor de los casos, pero normalmente era solo un poco de ardor. Y lo que hizo las hizo totalmente libres, gratuitas, porque él siempre dice que es para el beneficio de la humanidad. Literalmente las tiene libres y lo que cogió es solo el principio activo mezclado en agua. Y esto es lo que ahora se denomina, ¿vale? Las iniciales. Entonces, literalmente cualquier palabra que dijéramos eso, si decimos las siglas, este vídeo va fuera.
porque yo intenté subir vídeos y me los borraron todos. Creo que los geos están ahí en la puerta ya esperándonos. Se han llamado. Y literalmente es una locura. La información es como muy disruptiva, es como muy difícil de creer. Aunque hay ciencia detrás, está documentadísimo, hay miles de médicos que lo han usado. Esa ciencia, ¿qué dice en cuanto a los resultados? Es decir, ¿para qué me tomo yo esto? Porque es algo milagroso, me duele, tengo artrosis, ¿qué me hace, qué me cura? Sí, vale. Para la gente que quiera saber más sobre esto, realmente recomendaría el libro de... Vale. Que se llama Salud, voy a hacer un espacio, y lo... ¿Vale? Así no hay... ¿Y esto está comercializado? Sí, nosotros incluso lo ofrecemos, porque realmente... Ambas cosas. Sí, ambas cosas están a la venta, no están prohibidas. Sí, pero realmente, o sea, con el libro ya podrían incluso hacerlo ellos. ¿Sabes? Nosotros lo tenemos a vender por darlo a conocer, por tener ya un producto y poner un textito, y tenemos enlazados 3 vídeos en Vimeo porque aquí no les gusta. Aquí los borraron y los tuve que poner en Vimeo. Y ahí están, y es para darlo a conocer. Realmente ahí no ganamos nada, porque no, o sea, lo que cuesta mandar el bote, hacerlo y todo no nos compensa. Es por darlo a conocer realmente, por eso el libro es muy interesante para seguir profundizando en ese tema. Y lo que hace es disruptivo, porque tú ahora mismo con la familia, o sea, los medicamentos, sabes que vienen de la familia de Rockefeller, es decir, la industria química, que vio esos beneficios de decir, no, tú te enfermas por un patógeno que viene en el aire, no importa nada cómo tú estés de salud, bien, entonces necesitamos ahora químicos que maten ese patógeno, lo que sea, como eso es un poco la idea que se nos vende a grosso modo, ¿no? Que es todo genético, no depende de ti, tú no eres responsable, y el responsable de tu salud es tu médico. Bueno, pues suerte con eso, o sea, perfecto, verifícalo, pero no creo que te dé mucho resultado. Y entonces, dicho esto, quiero decir, esto es muy disruptivo, porque realmente es un fármaco tal que te aporta salud. Que te retorna a tu salud. O sea, realmente potencia tu salud, porque lo que hace es tú sabes que, por ejemplo, en el cáncer, una clave es la acidez metabólica, que es donde proliferan las células cancerosas y demás. De hecho, hay un premio Nobel de Otto, Cuthbert Otto, no recuerdo justo el año, que ya dijo eso, que solo las células cancerosas se producen en medios ácidos, ¿vale? Le dieron un premio Nobel por ello. Y entonces, ¿qué pasa? Esto lo que hace es que mete oxígeno en tu sangre, es decir, lleva oxígeno, con lo cual lleva energía a todas las células de tu sangre. Y, por ejemplo, si no en tu cuerpo, el oxígeno solo se transporta por los glóbulos rojos. Vale, pero los glóbulos rojos tienen un tamaño bastante importante. Si tú, por ejemplo, le tienes mala circulación, pues en los últimos capilares casi no llega. Por eso, en las articulaciones y demás, pues no son capaces de recuperarse si tienes una artrosis y demás. En cambio, esta molécula viaja por tu sangre, que se denomina... es la molécula que va viajando por tu sangre. Entonces, cuando encuentra algo ácido, que es donde está la enfermedad, pues artrosis o un patógeno, lo que sea, ahí la molécula se disocia. ¿Y entonces en qué se disocia? Se disocia en oxígeno, justo en la zona que está dañada. Entonces, por un lado, te aporta oxígeno, siendo la molécula esta que es 1000 veces más pequeña que un glóbulo rojo, y por tanto es capaz de llegar donde no llegan los glóbulos rojos. ¿Esto lo transporta la hemoglobina o...? No, va en el plasma sanguíneo. Vale. No va fuera del glóbulo rojo, va por el plasma sanguíneo. Pero, yo sé poco sobre esto. Aquí ya es hablar por hablar, ¿no? Como si estuviéramos en el parque ahí de unos colegas. Pero tengo entendido que el oxígeno libre en la sangre es vamos, un causante de muerte, ¿no? Pero no va libre. Va en esta molécula. Ah, vale. Pero luego se disocia. Después se disocia justo en donde es ácido y te aporta el oxígeno justo en esa zona que necesita la energía para recuperarse. Y al mismo tiempo que el suelto se junta con el sodio que tienes en tu cuerpo. Y entonces es decir, que hace alcalinidad. Es decir, justo en la zona que es ácida aporta alcalinidad y oxígeno, es decir, energía. Entonces, claro, atacas por 2 frentes súper importantes, que es combates la acidez a la vez que le das energía a ese tejido, esas células y demás, para sanarse. De hecho, es tan disruptivo porque haciendo esto, literalmente es capaz de dar, es que, bueno, no quiero meter aquí en palabras tal, pero como cura o sanar
más de 86 enfermedades que la teleciencia o la ciencia oficial dice no tener. Y muchas otras. Yo personalmente lo he vivido. También. Presidentes de gobiernos se han curado gracias a eso. La han cerrado. Hay otro libro que la enfermedad que pasó en 2020, que no puedo decir esa enfermedad, es decir, el título del libro no lo puedo decir, pero es Bye Bye, se llama así el libro, que narra justo cómo usando este componente con médicos que presidentes del gobierno de Latinoamérica le cerraron la consulta a este médico cuando su mujer se estaba muriendo, literalmente fueron junto a él, se sanaron y después le dejaron simplemente seguir con la clínica como favor personal, bueno, por lo menos. No está mal, ¿no? No está mal, por lo menos no lo metieron en la cara. Chicos, vamos a cerrar aquí. No vaya a ser que se nos escape ahora de repente una palabra prohibida y la liemos parda, ¿sabes? Me ha encantado y creo no. Esta ha sido sin duda de las casi 100 charlas o casi 100 podcasts que tengamos en la hoguera la que más me ha reventado el cerebro y la que más me ha hecho pensar y seguramente a partir de ahora seguir investigando en esta línea, sobre todo para seguir estando bien, para tener buena energía y para vivir una vida plena. Yo quería darte un testimonio sobre esta sustancia prohibida que yo mismo he vivido y después puedo enseñar aquí unas fotos, no sé si los puedo enseñar a la cámara, después te las paso a ti y las metéis ahí. Pero literalmente a mí me llegó este conocimiento, lo aprendí y después, por causalidades de la vida, yo me quemé. Estaba con una botella de butano de esas grandes tumbada, con una manguera como soplete del pulpo, y toda la manguera tenía gas dentro, que es una manguera de bastante diámetro, imagínate todo el gas que tenía dentro. Uh-huh. Y yo de estar tumbada, pues el cierre o sea, no sellaba, no se daba apagado la llama, y yo lo que hice fue quitar de la botella porque así, el capuchón, entre comillas, sí. Porque así directamente se corta. Sí, se corta de la botella, efectivamente, pero lo que no pensé es que estaba todo en forma líquida en la manguera y no tenía válvulas de acceso. Porque estábamos quemando. Claro, y no se me apagaba, yo por eso lo quise cortar. Entonces se me cayó todo el líquido de la manguera por encima y por las manos y de repente se prendió todo. Yo estaba sin camiseta al lado. Yo me quemé por todo el cuerpo, o sea, se me quemó el pelo, mi madre fuera, esta era un coche, ¿vale? Yo estaba haciendo un coche de competición, y fuera mi madre se quemó el pelo y un poco las cejas, imagínate yo. Yo simplemente me puse así, por acto reflejo, ¿sabes? No me quemé muchísimo la cara, pero todo el cuerpo, todo esto ya era de grado 2, todo negro, y yo tenía un dolor de 10, no daba ni hablado, estaba concentrado para no desmayarme. Y mi madre ya me dijo vamos al hospital a urgencias. Yo le dije no, porque yo ya sé lo que te hacen allí. Te quitan piel de otros lados, te la hacen trasplantes cuando es grave, y después no te suda, no tienes vello, no te queda bien, y muchos días con dolor, antibiótico. Como había leído el libro, pues lo intentamos, hicimos el protocolo y fue una puta animalada. Una puta animalada. En 1 hora 50 yo me levanté y me puse a hacer paquetes para enviar a las personas. Yo no me lo creía, me reía yo solo. ¿Cómo? A ver, ¿que te curaste? ¿Que te curaste en 2 horas? Por un nivel de dolor de 10 sobre 10, de una quemadura de segundo grado. Estaba luchando para no marearme, o sea, para no desmayarme del mareo. O sea, cuando el dolor es muy intenso yo me mareo. Y en el libro que nombramos antes vienen diferentes protocolos para un montonazo a todas las enfermedades, yo creo, y una de las quemaduras. Entonces hicimos el protocolo que había que hacer. Y realmente la primera vez lo hicimos mal porque tú estabas mojado, había que secarse, no lo sabíamos, entonces tuvo un poco más de efecto. Perdón un segundo, esto simplemente el tratamiento era con las siglas esas que dijimos antes. Simplemente es pulverizarlo sobre la piel, pero bueno, al principio para hacerlo perfecto se hace con uno de los reactivos sobre la piel directamente y no lo hicimos perfecto la primera vez, entonces, pero la segunda vez a los 5 minutos ya leímos bien el libro, lo hicimos bien. Y en el momento me quitó el dolor casi al momento. Y después cada media hora se ha aplicado. Y luego te regeneraste a la perfección. ¿No tienes marcas? Es que de hecho en el libro decía, con esto no te queda marca. Y yo pensaba, joder, sería por una quemadura pequeña, pero para esto... Pero dije, en plan, como a la hora 50... No, digo la foto esa. ¿Eres tú? No. Ah. Entonces directamente no me quedó ninguna marca. O sea, tendría aquí, pero no tengo absolutamente nada. No, si te he visto sin camiseta, no tienes nada.
Y entonces, causalidades de la vida, no creo en las casualidades. Y literalmente lo que pasó fue que de allí a pocos días, hablando con otro deportista, tenía una enfermedad muy grave. Y entonces, de intermediario para llegar a él, hablé con un chico que también es atleta. Luchó por ser olímpico, atleta y demás. Entonces hablé por teléfono él el jueves. Y literalmente le conté un poco sobre esto que estamos hablando, sobre este descubrimiento, para mi opinión, el más importante del siglo XX de la medicina. Y literalmente el sábado iba a hablar con el otro chico que estaba como en fase terminal y demás, se lo iba a comentar. Y entonces justo el sábado yo cojo el teléfono, le voy a escribir y justo él me llama, pero en el mismo segundo. Y me dice, Yago, ¿estás en casa? Y yo, ¿por? Y me dice, es que me acabo de quemar, me saltó gasolina a la cara y literalmente estaba desbrozando y me saltó gasolina a la cara. Luego ponemos las fotos. No sé si... Dios. No sé si eso puede... Después si no te las paso y las mostráis. Madre mía. Así estaba. Se ve. Vale. Y después, entonces, claro, imagínate el dolor y demás. El chico, la verdad es que... Lo tendrás en modo avión, ¿no? Sí, está en modo avión. Yo predico con el ejemplo. Y literalmente, ese chico, eso vino, imagínate, pues todo dolorcísimo, la cara, o sea, le saltó gasolina, estaba desbrozando y le ardió en la cara. O sea, literalmente es quemadura, pues grado 2, gorda. Y hizo el protocolo. Y literalmente, yo ni siquiera estaba mi madre, pero yo mi madre ya me lo había hecho pues unas semanas antes, estaba con nosotros cuando lo habíamos hecho. Y entonces, literalmente, a mi madre le dije por teléfono cómo era, pero ya más o menos recordaba. Y literalmente, él en 1h20 más o menos, tenía cero dolor. Cero dolor. O sea, esto cualquiera que se haya quemado gordo sabe que te duele más de 10 días una quemadura, porque sigue quemando por dentro. Te quemas un poco con aceite en el dedo y te tiras 3 horas. Y de hecho, él aquí arriba de una oreja, lo vamos a ver ahora, o sea, las fotos, cómo fue en los días, que esto es difícil de creer. Él, de hecho, tiene bueno, después lo cuentas tú si quieres. Pero literalmente aquí en una oreja tenía muchísimo menos y mi madre le echó por todo, pero justo, pues joder, estás como lo gordo aquí, pues justo aquí en la oreja no le echó, era muchísimo menos. Y dice, joder, después se me curó todo y lo de la oreja, que era muchísimo menos, como no me llegó a echar porque no se dio cuenta justo ahí, pues literalmente se le siguió doliendo y no le quedó bien. O sea, le quedó, a ver, un poco de marca, pero en la cara no le quedó nada. Entonces esto fue un sábado, ¿vale? Lo que os acabo de enseñar. Pues vamos a ver la evolución de los días, porque realmente es que normalmente en las enfermedades no hay fotos, ¿sabes? Pero aquí sí. Esto fue a los 3 días. Literalmente fue el lunes esa foto. No sé si se ve. Sí. Ahí, vale. Y esto, o sea, esto es como estaba. A ver. ¿Se ha visto? Sí, esto es como estaba el sábado, ¿vale? Lo que enseñamos antes. Quiero ver esto, por favor. Esto es como está el lunes. ¿Vale? Y esto es como está el jueves. El miércoles no me mandó. Ver para creer, literalmente, y no le quedó absolutamente ninguna marca. Y después esto es una semana, justo una semana después, el sábado siguiente, en la cocina de casa de nuestra madre. Justo estos días, cuando justo se había curado, tiene un amigo que es doctor y justo le llamó que es cirujano, sí, bueno. Y justo el doctor estaba hablando con un cirujano que bueno, pues arregla tejidos y tal. Y entonces le dijo, hombre, ¿qué tal estás? Y pues mira, muy bien, y me pasó esto, tal. Y claro, no se lo el creía. cirujano le decía, ¿cómo? ¿Que quemadura de grado 2 tal? Pero, y como está, claro, él se pensaba que tenía que estar con toda la cara que le habían puesto piel de otros lados. Y dice, no hice nada, pero pon videollamada a ver cómo estás. Y claro, él era 2 semanas después así, no tenía rasgos nada, solo quedaba un poquito en la oreja. Y directamente el cirujano decía que era imposible. Imposible, eso es imposible. Tampoco le preguntó qué había hecho ni nada. O sea, ahí ya ves un poco también cada persona lo que... Le dijo, si quieres te explico. Y dijo, eso es imposible. Eso se llama disonancia cognitiva, creo. Que todos pasamos por ahí, ¿eh? Y seguimos pasando en muchas cosas seguramente. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si os ha gustado la charla, compartidla, dadle like y por supuesto suscríbete al canal. Y recuerda, si te interesa cuidarte de verdad con suplementos de alta calidad, en blevels.com con el código Hoguera tendrás un 5% de descuento. Nos vemos, hasta la próxima.